Hola amigos de No Pain No Limit. Bueno, ya en otro de los vídeos veíamos que estábamos con David Elorrio, uno de los responsables de Baigene, y veíamos cómo era el proceso de compra del kit genético y qué nos puede aportar la genética, ¿no? En esta ocasión estamos con José Aznar, otro de los responsables de Baigene, del área compone junto con David el área de genética de Baigene, y además es bioquímico y biólogo. Y bueno, pues nos va a explicar un poco cuál es la estructura que nos vamos a encontrar en el informe genético. Vale, también como comentabais también en el anterior vídeo, una vez que te llegan los resultados van a estar encriptados. Por seguridad vas a tener que abrir esto en formato zip para que tú lo puedas descomprimir con tu tarjetita en la que tienes tu código. Y una vez que abras, ¿qué te vas a encontrar? Lo que decíamos, por un lado va a estar tu informe y por otro lado vas a tener dos herramientas, una dirigida al control de su entrenamiento y otra dirigida a un test progresivo, a poder ver cómo son tus zonas de entrenamiento. En cuanto al informe, nos centramos ahora en el informe, cómo está estructurado. Es un informe extenso, muy detallado y está dividido, por así decirlo, en tres partes principales. Una parte principal, bueno, tenemos la portada, luego tenemos una ficha personal en la cual de un primer vistazo vamos a poder ver cómo son nuestros resultados en comparación con otros deportistas, de tal forma que ya en una primera visual vas a poder tener un acceso sencillo y ver cuáles son tus puntos débiles y tus puntos fuertes. Claro, más interesante porque aquí se ve en las dos líneas, por un lado en color rojo mis resultados y por otro lado la población en general, otros deportistas, está en el color azul. Eso, así vas a poder compararte un primer vistazo. ¿Estos simbolitos qué quieren decir? Estos simbolitos son cada uno de los factores que se están analizando en tu informe genético. Por ejemplo, aquí está detallado la lesionabilidad, cómo es tu ROM, tu flexibilidad, cómo es tu capacidad de movilización de agua y por tanto tus necesidades de hidratación, tipología de fibras, capacidad aeróbica, tu capacidad para acumular más o menos fatiga, tu riesgo de acumular un factor más inflamatorio o menos, tu capacidad de detoxificante, si eres intolerante o no a la lactosa y cómo asimilas y metabolizas la cafeína. Perfecto. Estos son algunos de los factores que nosotros analizamos dentro de este kit de running. Luego tenemos otro kit también que es nutricional, en el cual estos factores se aumentan. Y todo eso, recordemos que es simplemente tomando dos muestras. Solo con la muestra de saliva, porque todas las células de nuestro cuerpo, menos las células gaméticas, que es decir, las células espermatozoides y óvulos, que tienen la mitad de información, todas las células de nuestro cuerpo, el resto tiene la misma información. Unas células expresan una parte y otras, pero la información es la misma. Por eso solo con las células de la boca podemos tener acceso a toda esta información. Vale, esta es como el primer vistazo. Después, la segunda parte es un resumen de resultados, ¿vale? En el cual vamos a poder ir viendo para alguno de estos factores que comentábamos, por ejemplo, lesionabilidad, vamos a poder ver cuáles son tus resultados a nivel genético, por ejemplo, cuál es tu resistencia a nivel de ligamentos y tendones. Está compuesto por dos genes, se analizan dos genes, en el cual para cada uno de ellos vamos a ver cuáles han sido tus resultados y además vamos a ver con un color descriptivo ya si este resultado es favorable, si es similar a la población general, similar a otros deportistas o si es más desfavorable. Y luego además lo que vamos a ver es a nivel global para este factor de resistencia a ligamentos y tendones, cómo estás tú en comparación con el resto de deportistas. Es decir, aquí yo entiendo, siendo ignorante en la materia genética, es decir, yo aquí tengo buena resistencia en mis tendones y mis ligamentos, digamos que tienen una buena resistencia. Pero sí, bueno. Al final lo que hay que ver aquí es que tú tienes un menor riesgo a sufrir lesiones a nivel de ligamentos y tendones. Los dos han salido verdes, como ves por aquí, estás en zona verde, tienes un factor favorable en este punto. No, nosotros ya no. Eso es. También queremos remarcar que al final esto es un factor genético, ¿vale? No quiere decir que no te vayas a lesionar de ligamentos, solo es una predisposición, porque además del factor genético hay otros factores, son factores ambientales, como entrenes, si haces un buen entrenamiento preventivo, si te alimentas bien, si recuperas bien, que al final es una de las partes más importantes del entrenamiento. Entonces esto te da una predisposición, ¿vale? Vale, o sea que vemos que tiene cada apartado que se analiza tiene sus subapartados, es decir, lesionabilidad, y analizamos varios apartados. Sí, nosotros a estos apartados, al global lo llamamos fenotipo, el fenotipo de lesionabilidad. El fenotipo es lo que la genética expresa a nivel externo, ¿no? Entonces lo que estamos viendo es que la lesionabilidad la dividimos en tres factores. ¿Por qué? Porque al final son genes que están actuando a diferentes niveles. Por ejemplo,
tenemos los asociados al riesgo de ligamentos tendones, el riesgo a acumular daño muscular y el riesgo o el equilibrio que tienes tú entre la formación y destrucción de tejido. Una vez que sufres un daño muscular, el cuerpo para regenerar tiene dos procesos. Un primer proceso en el que elimina ese daño y otro segundo proceso en el que regenera el tejido que se ha eliminado. Entonces, en este punto es muy importante que tanto el equipamiento que tiene nuestro cuerpo para eliminar como el de regenerar esté bien equilibrado para que tú no sufras un riesgo a la hora de destruir más o no regenerar del todo bien. El siguiente, por ejemplo, es el que hablamos de ROM y flexibilidad. Esto es a nivel también de ligamentos tendones, cómo son de duros, de flexibles y por tanto cómo van a influir en tu economía de carrera. Si tienes unos ligamentos más flexibles, vas a perder más energía a la hora de tu pisada, va a ser una pisada en la cual tu pierna o tu pie va a estar más tiempo en el suelo y vas a tener menos explosividad a la hora de salir. Eso va a hacer que pierdas un poquito de economía en lo que es tu pisada. A nivel de hidratación y tolerancia al calor, vemos cómo tus moléculas, que hay unas moléculas que movilizan el agua entre células, si son más efectivas, si hay más canales o si hay menos canales. Esto lo que hace es que sea más efectivo a la hora de movilizar el agua, te va a dar eficiencia a la hora de entrenamiento, a la hora de competición, pero va a hacer que puedas igual tener un mayor riesgo a deshidratarte. Por eso es muy importante a la hora de controlar la hidratación. Tipología de fibras musculares, ¿cuál es tu tipología basal de fibras musculares? Si eres más de fibras lentas, más de fibras rápidas, a nivel basal, luego se sabe que con el entrenamiento se van modificando. ¿Y esto aquí qué se indicaría? Porque estoy más o menos como el resto de deportistas, eso pero eso es que tengo más fibras rápidas o lentas. Al final, el que está encargado sobre todo de tu tipología de fibra basal va a ser este gen, en el cual tú eres... es decir, tienes una composición intermedia tanto de fibras rápidas como de fibras lentas y luego además tienes una buena capacidad con un entrenamiento de resistencia de pasar las fibras lentas que tienes, las fibras rápidas que tienes a fibras lentas. Vale. Esto es muy importante a la hora de preparar un entrenamiento o elegir un entrenamiento u otro, dependiendo de la tipología de fibras, si tienes mayor porcentaje de fibras rápidas o mayor porcentaje de fibras lentas. Es interesante hacer combinaciones de entrenamiento de fuerza y resistencia para conseguir un objetivo dependiendo de cómo seas de forma basal, que es lo interesante al final del informe, ¿no? El conocer cómo es tu cuerpo, porque no todo el mundo puede entrenar de la misma forma, no es interesante entrenar de la misma forma, porque no va a ser efectivo. El siguiente es capacidad de resistencia aeróbica basal y tu capacidad de mejorar esa resistencia aeróbica basal con el entrenamiento. Vale. Epa. El siguiente que vemos aquí es el tono vascular, es decir, la capacidad que tienes tú de aportar nutrientes y oxígeno a tus células musculares, es decir, capacidad de vasodilatación y por tanto la efectividad que tienes a nivel metabólico de llevar esas... Que ahí coge un Tú ahí, pues bueno, lo que podrías hacer es aportar a nivel nutricional diferentes alimentos que te ayuden a esa vasodilatación. Perfecto. A nivel de fatiga metabólica, ¿qué es lo que miramos? Aquí lo que miramos es la capacidad que tienen tus enzimas de aportar energía a tus músculos. ¿Qué pasa? Si tienes, por ejemplo, tu perfil es un perfil un poco menos favorable, lo que va a pasar es que vas a llegar antes a esa fatiga, vas a acumular más fatiga que otra persona que igual lo tenga, que esté por esta zona. Esto no quiere decir que no vayas a poder tener un buen rendimiento. Lo que quiere decir es que tienes que adaptar tus descansos, tus recuperaciones, incluso tus entrenamientos, intentar acortarlos para lograr un rendimiento que sea similar a los demás. A nivel de inflamación, lo que se analiza es cómo responde tu cuerpo frente a un daño. Frente a un daño lo que hace el cuerpo es crear una respuesta inflamatoria. ¿Qué pasa? Que dependiendo de la composición genética, tu cuerpo va a responder creando una respuesta inflamatoria más aguda o más leve. Esto va a ser interesante sobre todo a la hora de recuperar, a la hora de poder alimentarte para quitar esa parte inflamatoria, porque si vas acumulando mucha carga inflamatoria puede llegar al final a producirte una lesión. Interesante. Detoxificación. Esta parte, no sé si te sonará mucho, al final es lo que va dirigida es cuando hacemos un deporte, además deportes aeróbicos, hay parte del oxígeno que no se utiliza bien en energía, sino que se forman unas especies reactivas del oxígeno, que se llaman los radicales libres, que son famosos. ¿no? Sí, eso me suena más. Estos radicales libres, nuestro cuerpo tiene capacidad para eliminarlos, tiene una batería. ¿Qué pasa? Que esta batería puede ser más activa o menos activa. En tu caso es una batería que es normal, entonces, ¿qué pasa? Si hubiese sido menos activa, lo que tendríamos que haber ayudado a nuestro cuerpo con una dieta más antioxidante para eliminar esos radicales libres que lo que van a hacer es atacar a nuestras células
y provocarnos una posible bajada de rendimiento. Y los dos últimos que tenemos vamos relacionados con la nutrición. El primero es intolerancia a la lactosa. Es un factor que es importante porque hay intolerancias a la lactosa que se van generando ya en edades que van sobre los 20 años, 25 años y que van actuando progresivamente, de tal forma que tú puedes sentir un malestar, no saber a qué está debido y puede ser debido a una intolerancia a la lactosa. Y eso te va a producir una inflamación intestinal que te puede hacer al final es una bajada en el rendimiento. Entonces, el poder conocer cómo es tu perfil para la intolerancia a la lactosa pues es importante a la hora de preparar una alimentación y de controlar tu rendimiento, ¿no? Y el último es el metabolismo de la cafeína. ¿Cómo eres tú capaz de metabolizar la cafeína, de eliminar la cafeína de tu cuerpo? Esto es importante sobre todo a nivel de suplementación. Tomamos barritas. Estaba pensando precisamente, muchas veces tomamos barritas o geles con cafeína y desconocemos si nos va bien o no va bien. No todas las personas necesitan la misma dosis ni la misma forma de asimilación, de alimentación de la cafeína. Dependiendo cómo seas de rápido o de lento a la hora de utilizarla, hay que pautar una dosificación que sea con mayor cantidad, con menor cantidad o que se asimile más lentamente a nivel intestinal. Vale. Esto es un poquito la parte en cuanto a resumen de resultados. Vale, que luego todo esto que nos has explicado en el informe viene de todo detallado y explicado. Para cada uno de los puntos tenemos la siguiente parte que es el informe completo. Aquí en el informe completo lo que vamos a ver es cada uno de estos factores que hemos ido viendo. Se va a explicar cómo este factor influye en el deportista, esto que hemos ido explicando paso a paso. Luego además vamos a ir viendo para cada uno de los genes que se analicen qué hace este gen concretamente y luego qué resultado has tenido tú para este gen. Aquí lo que vamos a ver es cómo es de frecuente tu resultado, después cómo ese pequeño cambio que hay en el ADN está provocando un cambio a nivel funcional y cómo eso repercute en tu rendimiento deportivo. Aquí se da un rango donde los estudios científicos han visto que ese cambio en el ADN produce un cambio a nivel de rendimiento y por último una conclusión para que sea sencillo el poder ver que si tienes un factor verde es más favorable para este concreto que es lesionabilidad. Esto lo vamos a tener para cada uno de los genes que se analizan y para cada uno de los factores que hemos explicado. Y ya la última parte... Vale, ya tenemos todo esto y ahora vamos a ver cómo lo... La última parte es la parte más interesante, que al final es, vale, tenemos toda esta información, que es muy interesante, pero vamos a llevarla al día a día, vamos a llevarla a la práctica, porque toda esta información sin llevarla a la práctica no sirve para nada. Eso es. Nosotros lo que hacemos es, dependiendo cómo hayan sido tus resultados genéticos, lo que te vamos a dar es pautas, ejercicios, entrenamientos, recomendaciones nutricionales. O sea, no tenemos necesidad de contar con un profesional aparte que nos asesore, sino que nosotros esto lo vamos a poder autogestionar con esas pautas que nos dais. Siempre se recomienda que, además de la parte de ejercicios, recomendaciones, con esto podrías tú mismo adecuar tu entrenamiento si lo estás haciendo de forma aislada. Siempre es importante que tengas un asesor deportivo, un asesor nutricional, porque al final es el especialista. Para que te va a ayudar realmente. Eso es, que va a ver tus objetivos concretos, va a ver cómo estás de forma física, va a ver si has tenido alguna lesión previa, si tienes sobrepeso, si estás en bajo peso. Entonces va a poder adaptar esta información que te estamos dando nosotros y que es muy útil, la va a poder adaptar a tus objetivos concretos. Luego, corrígeme si me equivoco, pero algo que se me ocurre es que esto, por ejemplo, para los profesionales que se dedican a planificar entrenamientos de deportistas, a nutricionistas y demás, sería una herramienta que les ayudaría mucho precisamente para asesorar de un mejor modo a su paciente. Esta herramienta lo que te va a dar es una imagen de cómo va a responder esa persona al entrenamiento. Perdón, al entrenamiento. Lo que se hacía hasta ahora es darle un entrenamiento y ver cómo responde al mismo. Aquí lo que vas a tener es una orientación mucho más guiada, es decir, intentar evitar ese prueba y error que se realiza ahora y que con algunas test físicos y demás intentamos guiar al deportista sobre su camino, pero siempre se cometen errores. De aquí vas a tener una primera imagen de cómo es el deportista y cómo te va a responder y por lo tanto lo vas a poder guiar de una mejor forma. En cuanto al contenido, por hacerlo de forma general, damos recomendaciones dependiendo cómo ha sido tu lesionabilidad, tu control de la fatiga. Te vamos a dar entrenamiento a nivel de preventivo, teniendo en cuenta un entrenamiento a nivel de lesionabilidad, dependiendo cuáles hayan sido tus riesgos.
un control del sobreentrenamiento. Lo que comentábamos antes, una de las mayores o de las partes más influyentes de un entrenamiento es la recuperación. Entonces aquí te vamos a dar una herramienta en la que vas a poder controlar cómo vas acumulando fatiga a lo largo de los días. Después un entrenamiento de economía de carrera. Dependiendo cómo hayan sido tus resultados para el RON y para la fatiga, te vamos a dar un entrenamiento para que tú puedas mejorar esa economía de carrera. Si tienes unos ligamentos que son más flexibles, vamos a intentar que consigan una mayor reactividad. Y por el contrario, si son más reactivos, vamos a intentar ensanchar o alargar ese arco para que todavía sean más explosivos. A nivel de resistencia y fuerza, lo que os comentaba antes, dependiendo de cómo sea tu tipología de fibras y cómo sea tu capacidad aeróbica, vamos a combinar entrenamientos de fuerza y resistencia dependiendo de cómo han sido tus resultados. Es decir, te vamos a dar una adaptación específica para ti. No es lo mismo yo que puedo tener fibras rápidas que tú tienes fibras lentas de base. No tenemos que entrenar de la misma forma, porque no va a ser, mi efectividad no va a ser igual que la tuya. O sea que esto no es algo que sea estándar para todos, o sea, como una especie de guía, sino que es algo personalizado para el que ha recibido el informe. Eso es completamente personalizado. Según tus resultados genéticos, se te va a adaptar y se te va a dar una planificación concreta para lo que es. Y eso se ve, por ver algo gráfico, se ve de alguna forma o sea, explicado o cómo lo... Sí, por ejemplo, vamos a ir, lo que os comentaba de entrenamiento de fuerza y resistencia. Lo que vamos a ver es, bueno, vamos a decir un poquito, vamos a repetir otra vez cómo han sido vuestros resultados, os vamos a decir cómo han sido los resultados y cómo convendría reforzar tus entrenamientos. Después os vamos a dar tanto entrenamientos de resistencia como entrenamientos de fuerza, ¿vale? Con ejercicios, imágenes, lo vemos gráficamente, vale. Todo bien explicado para que... Bueno, claro, estaba diciendo, perdona que te interrumpa, no solo gráficamente, sino que aquí ponéis el de entrenamiento a seguir. Eso es, ponemos ejercicios en los cuales vas a trabajar la fuerza y ejercicios que puedes trabajar la resistencia. Y luego no solo nos quedamos en eso, sino lo que os comentábamos. Os vamos a, según hayan sido tus resultados, os vamos a decir cómo combinar estos ejercicios de fuerza y de resistencia, tanto en un periodo de entrenamiento global, es decir, el entrenamiento en el periodo básico, en el periodo precompetitivo y en el periodo competitivo. Cómo adecuar los entrenamientos de fuerza y resistencia para que vayas mejorando con un objetivo concreto que es la competición. Y luego, por último, también, aparte de los entrenamientos y las pautas, ¿ponéis pautas de nutrición? Sí, si quieres, miramos un poquito por aquí. A la hora de nutrición trabajamos en 3 bloques. Dirigido a la nutrición preventiva, en el cual hablamos de la hidratación, dependiendo de cómo sea tu perfil genético, cómo debes hidratarte y controlar esa deshidratación, cómo suplementarte a nivel alimenticio en cuanto a la parte de toxificación, eliminar radicales libres, intentar eliminar esa parte de inflamación que se genera durante la acción de ejercicio. Otra parte dirigida a la suplementación deportiva, en la cual hablamos de dosificación de cafeína, dependiendo de cómo han sido tus resultados, y también cómo ayudar, en tu caso concreto, por ejemplo, que el tono vascular era un poquito bajo, cómo puedes ayudar a nivel alimenticio para mejorar ese punto que tienes bajo. Y el último, que es las intolerancias alimentarias, ¿vale? Dependiendo de cómo hayan sido tus resultados, te hemos dado una pauta a la hora alimenticia. Bueno, pues ahora con todo esto lo que me queda es ponerlo en práctica. Eso es. Bueno, pues oye, ya habéis visto que sin duda la genética es una herramienta muy interesante, que yo hasta conocer Bygene pues era un ignorante en la materia y no tenía en cuenta lo que es cómo influye la genética en nuestra actividad, en nuestro rendimiento. Y bueno, pues de esta forma tenemos una herramienta muy interesante para mejorar nuestro rendimiento, como digo. Bueno, pues nada, ahora vamos, para que veáis que esto no es algo que sea estándar, sino también vamos a hacer una comparativa entre los resultados que he obtenido yo como los resultados que se han obtenido con mi compañero en No Pain No Limit, Asier. Entonces vamos a explicar un poco esas diferencias en ambos informes.